Ahora vamos a entrar a uno de los platos fuertes. Tenemos una entrevista con Euclides Sánchez, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y ex senador por la provincia de La Vega. Buen día. Buen día, Buen don Euclides, día, ¿cómo está usted? Dayanara, Miguel. ¿Cómo está todo? Nada, Me- aquí ya me estamos. cambiaron el nombre, Dayanara. Dayanara. No, eh, Loreni, déjemelo ahí. Loreni. Loreni. Pero que yo sé que usted le tiene cariño a Dayanara. Sí, nosotros agradecidos de estar aquí con ustedes en Despierta RD. Ajá. Y nada, estoy a la disposición de cualquier pregunta, ¿verdad? Que ustedes Bueno. entiendan que sea de Bueno, pero interés. vamos a iniciar entonces. Nosotros hicimos un análisis bastante extendido de la alocución de anoche del presidente Fernández, que salió en diferentes medios de comunicación. Sin embargo, hoy abrimos las líneas también luego de esto y escuchamos a la población decir, de 5 llamadas que tomamos, ninguna estuvo de acuerdo con lo que dijo el presidente Fernández, sobre todo entendiendo que el PLD, según ellos, dejaba el país en una bancarrota, Devastado, dicen algunos. exacto, quebrado, pero al mismo tiempo de que estábamos en medio de una pandemia y que no era correcto la forma de juzgar o criticar al gobierno. ¿Qué usted le puede decir a esos televidentes que dicen que son fieles a este espacio? Así como ellos, hay miles y miles que están pendientes de todo lo que nosotros mencionamos aquí. Bueno, que no tienes razón porque la democracia Ujú. permite y es una de las fortalezas que tiene de poder criticar lo que es correcto en la administración pública, en el ejercicio de un presidente, y también de lo que no es correcto. En un discurso como el de Abinader, Luces y Sombras, el presidente Leonel Fernández, como líder opositor, pues tiene la obligación de fijar su posición, sobre todo partiendo de la experiencia que él tiene como presidente, expresidente, 3 periodos, y su capacidad y el liderazgo. Yo pienso que fue un buen discurso en donde el presidente Luis Abinader debe de tomar algunos consejos que se pudieron presentar, por ejemplo, el caso de la salud pública. Ujú. El presidente Leonel Fernández de una manera eh, justa reconoció el gran esfuerzo que se ha hecho con la vacuna. La vacunación ha sido un tema importante para el gobierno, pero también es justo reconocer que producto de la importantización al atender al COVID, pues ha habido descuido en otra área de la salud. Como se puede ver, hay un Ujú. incremento de tétano, de difteria, hay descuido con los pacientes de enfermedades catastróficas, como los que reciben diálisis, cáncer, hepatitis C, y eso hay que atenderlo. Y es una crítica lógica y real. Eh, de manera que la parte de la economía también, el presidente Leonel Fernández hizo un análisis sobre la situación de la economía, donde reflejó con números reales y avalado por la CEPAL y los organismos internacionales, de que realmente lo que ha pasado, lógicamente, producto de la crisis del COVID, pero no es el crecimiento que ha estado planteando el gobierno, el real, sino el que Lionel demostró anoche eh, de manera clara y precisa. Pero él dijo algo de que no habían estabilizado el precio del pollo. Lo menciono por Ujú. todos los puntos que usted Sí, destaca, sobre todo, que creo que fue por ahí que empezó su sí. ataque, lo empezamos a ver cuando atacó el precio del pollo y volvemos a decir, Y de la está en medio canasta básica de la familiar. canasta básica, pero el pollo fue el que tomó como referencia, sabiendo de la situación de la peste porcina africana que hay en el país. No, él dice que el incremento de precio del pollo no tan solo se debe a lo de la fiebre porcina africana, sino que desde antes Ujú. había venido Incrementando. incrementándose su precio. Y todo el mundo sabe también que eso se debe al incremento de la materia prima, ¿verdad? La soya y en fin, todo eso alimentos que la mayoría de ellos son importados para la crianza del pollo. Pero sí ha habido también un incremento en los artículos de primera necesidad y sobre todo productos que vienen de la canasta familiar
sobre todo del sector agrícola, que ha habido un incremento considerable. Nosotros vemos que realmente hubo un descuido con lo de la fiebre porcina. Hacía un tiempo que se estaban dando señales de que se estaban muriendo cerdos. La respuesta del ministro de Agricultura fue la de que eran neumonía, una simple neumonía que tenían los cerdos. Y eso se debe realmente a que se están poniendo en las posiciones públicas personas sin capacidad. El ministro de Agricultura es un buen empresario de zona franca, pero no sabe nada de agricultura, no sabe nada. Y entonces, cuando tú pones una persona en un ministerio tan importante, fíjate tú, el fallo ha sido en sentido general la parte sanitaria, pero la parte productiva. Los productores del país, en un momento tan difícil como la que tenemos, hay crisis alimentaria y hay un incremento. Yo voy a los mercados, a los supermercados y veo la escasez de cebolla, veo la escasez de pimiento, el arroz sube, el aceite sube de una manera considerable. En fin, tiene que entenderse que la crítica que hace la Fuerza del Pueblo son críticas que se hacen de una manera constructiva y hay que destacar la parte negativa del gobierno, pero también reconocer la parte positiva. La estabilidad de la economía es un reconocimiento al gobierno también, independientemente de la crisis de la pandemia y del incremento de préstamos, pero la estabilidad de la economía es algo que no podemos jugar con ella. Mire, Luis Abinader asume un gobierno en medio de una pandemia y, bueno, en su primer año, bueno, el expresidente Leonel Fernández critica una serie de situaciones. ¿Usted cree que en un escenario donde hubiese sido el presidente Leonel Fernández, el panorama hubiese sido distinto a las críticas que le hace al presidente? Claro, bueno, la crítica siempre la oposición tiene que hacerla, porque la oposición tiene que aspirar al poder, y son lógicas, y nadie puede sentirse mal. Lógicamente, si Leonel hubiera sido presidente, yo creo que el país estuviera en mejores condiciones por la experiencia. La experiencia vale mucho. Mira, oye lo que te pasa, yo le voy a poner este caso a ustedes. Mira, tú sabes el problema que hay en el Ministerio de Educación. ¿Y por qué hay problemas en el Ministerio de Educación? Bueno, porque este ministro de Educación, desde que llegó ahí, arrasó con todo el personal calificado. En La Vega, por ejemplo, el director regional que sustituyeron tiene un doctorado en educación. Pero los dos directores de los dos distritos que hay en La Vega también tienen doctorado. ¿A quién pusieron? Bueno, la directora regional, una señora que había sido jubilada, y los directores provinciales, y había uno incluso que estaba motoconchando. Tú sacas 3 personas altamente preparadas en un momento de pandemia. Óyeme, ¿cuáles son los resultados? Catastróficos en el sector educativo. Entonces tú tienes que saber que en la administración pública hay técnicos que sobrepasan el interés político, porque se han formado, se han educado. Un doctor en educación es una persona que no tiene ningún tipo de compromiso prácticamente político, porque su nivel de preparación impide que cualquier político lo narigonee. Entonces, prescindir de un personal que tiene 20 años formándose, para tú sentarlo, para tú deshabilitarlo, como es la palabra que se está usando ahora mismo. Desvincularlo. Desvincularlo en un sistema tan delicado como es el sistema educativo. Tiene que haber consecuencias negativas. Entonces tú no puedes decir que la parte educativa de este gobierno ha ido bien, ha ido mala. Igual que la parte de la agricultura. ¿Por qué? Porque quienes están dirigiendo, en primer lugar, son incapaces porque no están preparados para ese puesto, pero han desvinculado al personal que tiene experiencia. Ahí cuando este llegó de agricultura, sacó a la mayoría de veterinarios. No tan solo que ha entrado de todo, sino que ha salido de todo, porque vimos que un chicharrón llegó a Panamá. ¿Entiendes? En plena fiebre. Pero no me ataque los chicharrones, oye, que a mí yo soy fan de los chicharrones. Yo soy débil con los chicharrones también, pero lo que le quiero decir a ustedes el PRM tiene una responsabilidad con su militancia. Pero óyeme, una cosa es esa y otra cosa ¿Y usted cree que el PLD hubiese hecho lo mismo, siendo lo contrario? Te voy a decir, el PRM tiene ministro de Agricultura altamente preparado, con doctorado, el PRM,
pero también tiene tiene ministro de Agricultura altamente preparado. O sea, tiene personas preparadas para ser ministro de Agricultura altamente calificado. O sea, usted lo que dice es que ellos tienen el recurso humano, pero no eligieron correctamente. Oye, el ministro de Agricultura lo pusieron a Hipólito Mejía ahí. ¿Se lo pusieron? A Hipólito Mejía. Ay, Dios mío, esa es una cuota. Pero debieron de ponerle una persona preparada. Igualmente, el de educación. ¿A quién corresponde Mira, eso? hay muchísimos maestros altamente calificados en el PRM que bien podían ser ministros de educación. Sí, preparados, que conocen el sistema. Pero usted sabe también que el mismo ministro tiene su doctorado en ese sentido. Bueno, si lo tiene... Y es de maestro. Pero hay muchos que tienen su doctorado del PRM y están vinculados al sistema educativo actual. Pues hay otros que están totalmente desconectados, que tú colocarlo en una época de dificultad como la que ha creado la pandemia, te resulta un poco difícil. ¿Qué hubiese sido diferente de haber ganado la fuerza del pueblo las elecciones? ¿Cómo usted hubiese manejado esos dos aspectos que usted está refiriéndose? Por ejemplo, el tema de agricultura. Ustedes reciben el país, ustedes salieron del PLD. O sea, sí, salieron del PLD por una crisis que se daba en ese partido donde decían que se estaba creando una dictadura. Palabras del propio doctor Leonel Fernández en uno de sus discursos contra Danilo Medina. ¿Qué hubiesen hecho diferente en medio de una pandemia con un país que ustedes decían también que estaba quebrado por el propio PLD y que por eso salían, la crisis que se daba a nivel sanitario y la situación económica, el tema de la educación, el tema de la agricultura, todo esto junto? ¿Cómo ustedes lo hubiesen manejado? Mira, la experiencia que tiene Leonel Fernández y el concepto que tiene sobre la parte técnica y política, me dan a mí la seguridad de que un gobierno en esas condiciones, dirigido por Leonel, pues tenía mejor desempeño. Porque Leonel, además de que él es una persona que tiene experiencia, pero se mantiene muy actualizado con todo lo que ocurre en términos técnicos, en términos científicos, en términos políticos, nacionales e internacionales. Y tiene la ventaja de que conoce el mundo técnico, porque cuando tú eres presidente por 3 periodos, tú sabes quiénes son los técnicos calificados que son de tu partido y que pueden hacer un buen trabajo. Yo pienso que con Leonel la cosa hubiera salido mejor. Danilo se trancó. Eso usted lo dice desde la perspectiva siendo un miembro de la Fuerza del Pueblo. Usted está claro de eso, ¿verdad? Claro. Porque si fuera yo la presidenta, yo creo que fuera mejor. No, lo que pasa fue que Danilo generó, ¿entiendes?, una crisis producto de su ambición. Él personificó... Interna en su partido. Él personificó la política, su corriente se desarrolló y la potencializó de manera tal que absorbió al PLD completamente. Y eso generó la crisis que se presentó previo a las elecciones cuando se le negó a Leonel Fernández pues ser el candidato que reunía las condiciones para nosotros poder competir de una manera distinta. Pero la capacidad política que tiene Leonel Fernández y la experiencia le aseguran a este país una conducción del Estado de mejor manera. Incluso, ¿sabe por qué yo se lo digo? No estamos poniendo en duda la capacidad es bueno que usted de Leonel. sepa que en 1996 el esquema del respeto a la estabilidad de la economía, Leonel lo creó. Leonel creó una cultura política en el Estado de preservar la estabilidad de la economía. Y eso se ha mantenido desde 1996, salvo el gobierno de Hipólito Mejía de 2000 al 2004, que generó una crisis bancaria que creó una gran inestabilidad económica. Claro, pero usted sabe lo que yo me refiero con el tema de que hubiesen hecho diferente. Fíjese que lo que más ha atacado el PRM cuando era oposición es por lo que más lo han atacado a ellos. O sea, tratando de ser lo más imparcial posible. La mayoría de las críticas que ha recibido este gobierno se debe a críticas que ellos previo a ser gobierno las hicieron. Usted está diciendo temas de que deberían ser diferentes, que estuvieran mejor con el Leonel Fernández, pero si fuera el gobierno de Leonel Fernández, tal vez las críticas fueran igualitas hacia él en este momento. Fíjese, tomando el botón de las llamadas telefónicas que nosotros recibimos, 5 llamadas, todas lo atacaron. Sí, pero vi también varias entrevistas y nadie dijo nada tampoco.
Es decir, que la gente tampoco le puso mucho interés, podría Sí, ser, ¿verdad? bueno, pero lo que yo quiero... Eso es peor, ¿eh? Exacto. Lo que yo- Eso es peor que no le Exacto. pongan atención. No, quizás es que no quieren hablar, tú ves, porque el gobierno que está es contrario a ellos. Eso se puede leer de distintas maneras. Ahora, lo que yo quiero que ustedes sepan es que nosotros los dominicanos tenemos que fortalecer la democracia. Y cualquier cuestionamiento que se haga a un gobierno, sobre todo cuando tiene fundamento, se hace con el interés de que el gobierno mejore. Yo soy de lo que creo que un gobierno malo, pues nos genera dificultad a todos los dominicanos. Un gobierno bueno nos genera bienestar a todos los dominicanos. Entonces yo nunca he apostado al fracaso de un alcalde, de una autoridad, porque de una manera indirecta nos afectamos todos. Ahora, Luis Abinader tiene mucha luz en su gobierno, pero también tiene mucha sombra. Entonces la sombra, la oposición tiene que destacarla para que la corrijan. Para que la Mire corrijan y algo, para que Euclides. se note. Claro. Ayer, de manera formal, entonces se podría decir que hay un distanciamiento entre las presuntas negociaciones que hicieron el PRM y la Fuerza del Pueblo, con el discurso de ayer del presidente. Claro, pero Leonel ha hecho una oposición constructiva y es muy bueno que Luis Abinader pues valore. Leonel apoya el diálogo, es algo que valoró y es algo que hay que valorar. La intención de Luis Abinader de tratar de involucrar a todos los sectores políticos y de la sociedad civil en la reforma que él está planteando es algo que hay que tomar en cuenta y valorarlo. Mire, Entonces, hay cosas que son positivas y que Leonel la valora positivamente. Ahora, hay cosas, por ejemplo, el detalle del manejo de la economía, que también tiene que escucharlo Luis para que se dé cuenta de que no es como le están diciendo. ahora cierro con esta pregunta. El encuentro que quiere hacer el presidente, el acercamiento con el liderazgo político nacional, ¿cómo lo ven ustedes? Y desde qué perspectiva ustedes entienden que esto puede mejorar al propio plan de gobierno, porque entendemos que si al gobierno le va bien, al país le va bien. Mira, esta crisis que la ha generado el COVID y las dificultades que tiene el mundo y los problemas que nosotros tenemos ancestrales, problemas en educación, en salud, en la economía, de pobreza, para resolverlo no es nada más con la intervención del gobierno. Tiene obligatoriamente que haber una intención social, política de todas las fuerzas que inciden en la República Dominicana, ayudar al gobierno a poder sobreponernos a las dificultades que tenemos en los distintos temas. No podemos nosotros actuar de una manera mezquina, enrostrándole al gobierno la cosa negativa nada más. No, tenemos que ayudar y si él hace un llamado a un diálogo para entre todos buscar soluciones a los distintos problemas que tenemos, pues lo lógico es que se haga, que se haga. No podemos hacer una oposición de una manera mezquina. Tenemos que ayudar a que el gobierno pueda enfrentar muchos de los problemas que tenemos, que con la unidad de todos podemos llevarlo a cabo. Entonces, esa es la posición de la Fuerza del Pueblo. Y si ustedes se dan cuenta, independientemente de que la Fuerza del Pueblo está buscando la conquista de poder en el 2024, pero Leonel no tan solo critica las cosas que él entiende y que la Fuerza del Pueblo entienden que no van bien, sino que también de una manera sublimar, pues establece una serie de reconocimientos a distintos temas que se pudieron tratar en la memoria del presidente Luis Abinader. Mire, es algo Gracias. personal. Bueno, sí. Bueno, ya terminamos entonces. Sí, creo que Bueno, sí, pues, creo está que bien, sí, pero señor. muchísimas gracias a doctor Euclides Sánchez, miembro Ingeniero. ingeniero, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo que ha estado compartiendo con nosotros.